¿Qué Hola, tal? buen día, ¿qué tal? Buen día, Bien. Laura. Bueno, gracias por tomarte tu tiempo y poder charlar un poquito del informe de Politeia, consultora, que ha hecho un relevamiento sobre hábitos y costumbres en cuarentena en la provincia de Santa Fe. Estábamos leyendo recién la ficha técnica, más de 700 casos, 747 casos, Exactamente. eh, residentes en la provincia de Santa Fe mayores de 18 años, y cuestionario online. Contame un poco más, digamos, si hay alguna cuota más que se respetó, digamos, franja etaria, género, y después Bárbaro, charlamos de los resultados. perfecto. Primero, gracias por el espacio, Héctor. Bueno, y el estudio estuvo, como vos bien dijiste, fueron 747 casos los relevados en el territorio santafesino, eh, teniendo en cuenta, digamos, la cantidad de población de las distintas localidades, enfocándonos principalmente en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela. Bien, la representación de los datos tiene que ver con cuota de género, ¿sí? Género masculino, femenino y no binarios. Y bueno, también representando los rangos etarios, como vos bien dijiste, a partir de los 18 años hasta mayores de 70. Bien, bien, bien. El informe arranca con una respuesta, digamos, a este relevamiento vinculado al impacto psicológico del aislamiento. ¿Qué Exactamente. encontraban ahí? Bien, bueno, nosotros consideramos que, y esto creo que lo compartimos, que el COVID de alguna manera ha modificado nuestras rutinas diarias, nuestra vida cotidiana, ¿sí? Estamos expuestos constantemente a situaciones que nos generan ansiedad, que nos generan estrés, miedo. Estar en cuarentena no significa justamente un descanso, no significa disfrute en muchos casos. Y tener que relevar, digamos, es importante, mejor dicho, relevar aquellas cuestiones que tienen que ver con el ámbito psicológico, con lo que está justamente, digamos, afectando al funcionamiento emocional de las personas. Entonces, bueno, nos pareció relevante comenzar este estudio conociendo a ver de qué manera se estaba afectando el ánimo de los santafesinos. Eh, este interrogante, podemos decir que el 80% de los encuestados se sienten afectados, ¿sí? En distintos niveles. De ese 80%, 40% que manifestó ser algo afectado, ¿sí? Un 13% de esa muestra manifestó que los afecta demasiado, ¿sí? Y un 30% los afecta poco. Dentro de los que se encuentran algo afectados son los varones mayores de 70 años, quienes se encuentran poco afectados por esta medida de aislamiento, repito porque no lo dije, es un estudio en base al decreto, ¿sí? De aislamiento social, preventivo y obligatorio. ¿Sí? Esta medida impacta en el estado de ánimo muy poco en aquellas mujeres y no binarios entre 18 y 29 años. Quienes se sienten muy afectados, ¿sí? Un 13% son nuevamente varones e incluimos no binarios mayores de 70 años. Ahora bien, es importante destacar que hay un 20% de la muestra que manifestó no sentirse impactados, no sentir alguna distinción en su estado de ánimo a partir de este aislamiento, ¿sí? Y son las mujeres entre 50 y 69 años. Ujú. Bien, relacionado con el impacto en el estado de ánimo, nosotros quisimos, bueno, indagar sobre la organización del tiempo de las personas, ¿no? Esta readecuación de la vida cotidiana. ¿Qué nos arrojaron los resultados? Que hay un 50% de la muestra que no establece horarios, ¿sí? No establece horario y son mayoritariamente varones mayores de 70 años. Digo mayoritariamente porque en estas respuestas están contemplados, por supuesto, todos los rangos etarios. O sea que
que esto es muy distinto este dato al dato de la cotidianeidad sin pandemia, porque no tener horario significa comer más tarde, dormirse más tarde, arrancar el día más tarde, o al revés, pero es diferente esta conducta claramente a la conducta que tendría sin pandemia, sin aislamiento. Exactamente. La excepcionalidad de la situación que estamos atravesando de alguna manera está repercutiendo en los santafesinos. Un 40% de la muestra, ¿sí?, manifestó que sí establece horarios. En este caso son las mujeres del rango etario más joven, de 18 a 29 años. Entonces podemos ver una correlación entre, como habíamos dicho anteriormente, mujeres que no manifiestan estar afectadas, ¿sí?, en gran medida, que pueden organizar sus tiempos dentro de estas nuevas rutinas, ¿sí? Solo un 10% manifestó todavía, al momento que se hizo este estudio, que fue a principio de abril, ¿sí?, solo un 10% manifestó que todavía no se puede organizar. Y son los varones entre 30 y 49 años. Bien, bien, Bien. bien. Actividades frecuentes durante el aislamiento social. Otro dato interesante. Sí, bueno, entendiendo esta permanencia prolongada en nuestros hogares, nosotros queríamos indagar con qué frecuencia y qué actividades realizaban los santafesinos. En primer lugar, los santafesinos respondieron que miraban series y miraban películas. Esa es la primera actividad que están realizando los santafesinos en este momento. En segundo lugar, se encuentran todas aquellas actividades que están relacionadas con el orden del hogar, ¿sí? Estos datos se pueden, digamos, avalar a partir de otros estudios que han analizado que hubo un aumento del consumo de plataformas como Netflix, por ejemplo, y también de aquellos estudios que están justamente relevando datos en cuanto al consumo específicamente, un aumento en la compra de productos de limpieza, ¿sí? Entonces puede estar relacionado este dato. En tercer medida, lo que más están haciendo los santafesinos es cocinar, ¿sí? Cocinar con un 13% de la muestra, y en un 10% con el mismo porcentaje se encuentran aquellos que eligen dormir, ¿sí?, o leer. Bien. Continuando, avanzando en este estudio, además de saber, digamos, si la población estaba organizando su tiempo, queríamos saber cómo se organizaban en cuanto al trabajo. Correcto. Sí, en esta pregunta nosotros indagamos entre los que realizan teletrabajo, home office, ¿sí?, y aquellos que tienen que concurrir a su trabajo, porque, bueno, están afectados a lo que es la prevención del COVID, aquellas personas que, bueno, que tienen que suministrar y proveer de productos a los comercios, ¿sí? Bien, O sea, mil. la distinción entre el trabajo presencial y aquel que se puede hacer remoto desde el escritorio de la casa, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, en este sentido tenemos, además, dentro de las categorías que nosotros habíamos ofrecido a los encuestados, estaba la opción otra, que representaba a aquellas personas que quizás en este momento no están trabajando y tiene que ver con factores infinitos. Bien, entonces, sobre la organización del trabajo, los santafesinos manifiestan en un 35% la opción otra, como acabo de decir. El 29% hace home office, pero sin horarios, o sea, durante todo el día trabaja. No durante todo el día trabaja, sino que no tiene una organización del tiempo a la hora de dedicarse al trabajo exclusivamente. No ¿Sí? tiene una rutina, digamos, no tiene una rutina de trabajo. Puede ser que trabaje de 8 a 10 de la mañana algunas veces, otras de 16 a 18, otras después de las 23, Sí, ¿no? sí, sí. O dependiendo la necesidad del trabajo que se esté Claro, realizando. exacto, sí, correcto, correcto, sí, sí. En este sentido, esta pregunta fue primordialmente las respuestas que obtuvimos de varones y no binarios entre 50 y 69 años. Ahora bien, aquellos que puedan establecer horarios de home office, ¿sí?, de teletrabajo, son las mujeres nuevamente entre 18 y
29 años. Cuando abordamos, cuando quisimos conocer cómo era la organización de aquellas personas que tenían que asistir a sus trabajos, obtuvimos como resultados que quienes lo hacen con horarios establecidos son un 13% y son principalmente varones de 50 a 69 años. Y quienes asisten a sus trabajos, concurren a sus trabajos, pero lo hacen en horarios habituales, son aquellos varones entre 30 y 49 años principalmente. 7%, perdón, un 7%. Es bajo el nivel de asistencia a los lugares con horarios justamente habituales. Bien, otra de las cuestiones que queríamos relevar, de los elementos que queríamos relevar, y esto tiene que ver con el impacto, en realidad el acatamiento de esta medida de aislamiento social, tuvo que ver con conocer con qué frecuencia, con qué periodicidad la gente sale a hacer las compras esenciales, ¿sí? Es terrible este dato, lo estaba viendo, el 55% respondió una vez a la semana, mientras que casi el 5% lo hace todos los días, ¿no? Exactamente, es así, es así. Entre ese 55% que vos señalabas, Héctor, se encuentran principalmente mujeres mayores de 70 años, ¿sí? Lo cual de alguna manera podía preverse porque es el sector, digamos, en riesgo de la población ante el COVID, ¿sí? De principal riesgo, mejor dicho. Ese 5% que vos estabas señalando, que lo hacía todos los días, son varones y no binarios entre 50 y 69 años. ¿Sí? Después quedan aquellos que asisten 2 o 3 veces con porcentajes del 22 y del 13%, ¿sí? Varones que van entre los 30 y los 59 años de edad. Bueno, otro dato que nos pareció relevante indagar en cuanto al impacto psicológico, ¿sí? El impacto psicológico y este cambio de hábitos, de costumbres de las que estábamos planteando y como se titula el trabajo, es en cuanto al consumo que tienen los santafesinos en este momento. En este caso, el 72% indicó que tiene un aumento en cuanto a la ingesta de alimentos, ¿sí? Después indicó la opción otras, ¿sí? Categorías que no estuvieron contempladas dentro de este estudio, y luego siguieron el consumo de bebidas. Otra formaba parte de la pregunta cerrada del cuestionario, del diseño del cuestionario. Sí, una pregunta cerrada. Luego seguía bebidas alcohólicas, el consumo, el aumento en el consumo de tabaco, en el cigarrillo. En este caso, marcar que las bebidas alcohólicas, el consumo de bebidas alcohólicas predomina entre los varones entre 30, ¿sí? y 49 años, y lo que es el consumo de tabaco, el aumento, está principalmente entre mujeres mayores de 70 años y mayores de 70 años. Luego está indicado el consumo, el aumento de psicofármacos, ¿sí? Esto es entre varones entre 18, varones y no binarios entre 18 y 29 años. Se dio como opción el consumo de droga, el cual los santafesinos no han indicado. Quiero hacer una salvedad, Héctor. Este comentario que realizaste si era una categoría cerrada del cuestionario. Nos pareció interesante profundizar en esta pregunta, profundizar en el consumo de los santafesinos, disgregando las categorías. En este sentido, nosotros tenemos un estudio, adelanto un dato, tenemos un estudio en marcha, justamente donde vemos cómo se dispara el consumo de la bebida alcohólica. A ver, entiendo que el alcohol, ¿sí? Las bebidas alcohólicas es de consumo, es la sustancia legal, sustancia psicofármica legal que consumen los santafesinos habitualmente, a lo mejor tiene relación más bien con un consumo episódico, ¿sí? Lo hacemos un fin de semana, lo hacemos por un festejo, lo hacemos por algo en particular. Lo que estamos viendo es que con el consumo del alcohol hay una periodicidad, o sea, es diario el consumo del alcohol.
¿sí? Entonces esto nos lleva a que se dispare, ¿sí? No son resultados acabados, aclaro, pero estamos viendo cómo se dispara el consumo del alcohol en los santafesinos producto de este aislamiento, de la cuarentena en la cual estamos transitando. Un dato que puedo agregar, no sé si lo compartís, que el aumento, que el 72% de la muestra de los encuestados haya manifestado que aumentó el consumo de alimentos y el de bebidas alcohólicas, podemos encontrar ahí una respuesta a que los supermercados vendieron entre 5 y 10% más desde que comenzó la cuarentena, Sí, ¿no? Los supermercados, las despensas, los kioscos, me imagino que en estos rubros, esto impactó económicamente en esos sectores, en esos rubros, supermercados, despensas, almacenes, mercaditos, porque se consume más que lo de costumbre. A esto apuntaba justamente el cuestionario. exactamente. Se consume más, como vos decís, y se consume datos relevantes, se consume quizás en muchos casos todos los días, ¿sí? Que antes no sucedía. Exacto. Por Y eso me... respecto a las bebidas, a las bebidas alcohólicas, que vos indicabas que el santafesino la tiene, por ejemplo, la cerveza. La cerveza está declarada de interés municipal en Santa Fe, pero tiene, sin tener una precisión científica del asunto, tiene un consumo social, podríamos decirlo, básicamente, ¿no? Básicamente el consumo social. Acabas de adelantar un dato que es muy importante. El consumo que estamos teniendo ahora de alcohol no es un consumo social, eso está claro porque lo consumimos en nuestra casa, en la intimidad de nuestra casa. Por lo Exactamente. tanto, ahí puede aparecer un dato preocupante a futuro también, el aumento de del consumo de alcohol, además todos los días, además en situación de soledad. Esto es un dato muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, que va, está relacionado justamente y lo que se prevé es que después, cuando esto de alguna manera tome causas normales, esta situación, creo yo que va a ser en unos meses bastante largos, vamos a encontrar justamente como efectos colaterales de esta medida, esto puede ser justamente el aumento del consumo, no solo de alcohol, yo creo que también de otras sustancias. Bien, te pido, bueno, una conclusión, por favor, Anabela, para ir redondeando, si puede ser. Bueno, Una conclusión del estudio. no te escucho bien, Héctor, pero bueno, Una conclusión del estudio para ir redondeando. bien, perfecto. Bueno, podemos entonces de alguna manera, a través de los datos que nos arrojó este estudio, decir que la medida de aislamiento social afecta de manera psicológica en los encuestados, en los santafesinos, que son quienes estamos midiendo. Eh, Principalmente hay un rango etario que es la gente más joven, que no se siente tan afectada como si mayores, ¿sí? Mayores de 70 años. Esto tiene que ver con el aislamiento quizás, y yo lo vinculo también con el uso de las tecnologías, ¿sí? Que fue uno de los ejes que nosotros pudimos abordar en el trabajo. Podemos decir también que, por supuesto, y como veníamos charlando, esta medida va a tener efectos, ¿sí? Va a tener efectos, va a tener aumentos en el consumo, va a ser una problemática que van a tener que atender los gobiernos, ¿sí? Van a tener que generar programas, políticas públicas para poder atender y para brindar asistencia de esto que está sucediendo. Lo puedo relacionar, por ejemplo, con lo que está sucediendo con los médicos. Los médicos están expuestos totalmente todo el tiempo a esta ansiedad, a este miedo, ¿sí? Y muchas personas hoy en día, aunque no se esté contabilizando, están recurriendo y pidiendo ayuda psicológica para poder sostenerse y para poder sostenerse a quienes recurren justamente a estos lugares por asistencia, que a su vez también están de alguna manera afectados por este miedo de contraer COVID, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los resultados que este estudio nos aportan es una importante, por un lado, afectación a nivel psíquico de los encuestadores, de los encuestados, perdón, y también podemos relevar a partir del conocimiento de distintos interrogantes que se plantearon
que la sociedad acató de alguna manera las medidas y que apoya lo que los gobiernos, tanto nacionales, provinciales como local, están llevando a cabo para mitigar lo que es la pandemia. Gracias por tu tiempo, gracias por los datos y por tu tiempo.